Edmundo Jacobo Molina. Elecciones 2024. Y me da mucho gusto saludar esta mañana Edmundo Jacobo Molina. Edmundo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. El gusto es mío compartir este espacio contigo el día de hoy. Edmundo, pues estamos ya en una semana en que Claudia Sheinbaum Pardo ya es presidenta electa de México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le diera su constancia y de que se esté pues ya acelerando el cambio de poderes en nuestro país, que empezará pues a correr a partir del 1 de octubre cuando tome posesión Sheinbaum de su cargo como presidenta. Pero antes está el tema legislativo, Edmundo, y están ahí las cosas también, como dices tú en tu artículo del Financiero, sin pausa, pero con prisa, avanzando en sobre todo el tema de la reforma judicial. Hoy hay ya un paro indefinido de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ves todo esto, Edmundo? Efectivamente, Manuel, lo señalas muy bien. El tiempo es inexorable y en política más vale que sea así para dar certeza. Así el jueves pasado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se extendió la carta, la constancia de presidenta electa, la doctora Sheinbaum, y ahí mismo ella confirmó ciertas certezas. Primero, su lealtad, su compromiso con el actual presidente de la República, y segundo, con su proyecto, su concepción de país, su diagnóstico sobre el país y la urgencia. Así lo hizo ver ante los magistrados, las magistradas de esa sala, que van a tener la enorme responsabilidad de asignar las legislaturas, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, de que confía ella en que ese juicio será acorde con la lectura que ha hecho la Secretaría de Gobernación desde el día siguiente a la elección, el 3 de junio. Te acordarás muy bien, Manuel, que en una mañanera la Secretaria de Gobernación ante el presidente de la República dio su lectura de cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados, asignándose ya 373 diputados, con lo cual tendrían sobradamente la mayoría calificada para modificar la Constitución sin necesidad de negociación o pláticas, conversaciones con ninguna otra de las fuerzas políticas que conforman el Congreso de la Unión. Y el jueves pasado, la presidenta electa se dirigió, insisto, ahí en la casa de los magistrados y las magistradas que le estaban extendiendo su carta de su constancia de presidenta electa, diciéndoles: estoy segura que ustedes van a tomar una decisión en ese sentido. E inmediatamente después, en la reunión con sus militantes, todo el grupo que conforma la coalición gobernante, ahí en la imagen que vemos en televisión, ella dijo confiada en que los legisladores a que tomarán posesión el 1 de septiembre harán honor a aprobar el plan C propuesto desde el 5 de febrero pasado por el presidente de la República, que incluyen 18 reformas constitucionales y 2 legales. Algunas de las reformas constitucionales de gran envergadura, como la que tú acabas de mencionar, la modificación al régimen en el fondo de la Constitución y funciones del propio Poder Judicial, que implican la elección de jueces y magistrados, cuestión que se ha debatido mucho si esto viene a resolver los problemas evidentes que hay que resolver en torno al Poder Judicial. Yo no me niego a que tenga que haber una reforma al Poder Judicial. Lo que tengo mis dudas y serias dudas, y yo no soy jurista, pero leyendo a muchos que tienen una larga trayectoria al respecto, es que si esta reforma va a resolver los problemas del Poder Judicial. Y ella en su interlocución dijo: vamos con todo el plan C, y en particular puso énfasis en el Poder Judicial. El tiempo corre y vienen, también como tú muy bien lo señalabas en la introducción a esta nota, esta semana va a ser crucial para ver si esas pretensiones se van a cumplir cabalmente o tendrán que sentarse el grupo gobernante, como creo que es el espíritu de la Constitución, con los otros miembros de las fracciones parlamentarias del Congreso a revisar las propuestas que emanen que llegaron originalmente del presidente de la República, pero que
ya se están dictaminando y se van a poner a consideración del Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre. ¿Qué hay antes, Manuel? Lo que hay antes es esta semana crucial. Primero que nada, el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, que preside, por cierto, el consejero Uki Vespadas, va a conocer una propuesta de las áreas técnicas de cómo quedaría conformadas el Senado y la Cámara de Diputados. Por lo que hace el Senado no hay discusión alguna, es realmente resultante de una operación prácticamente aritmética y queda muy claro que el grupo de la coalición gobernante integrada por Morena, PT y el Partido Verde quedarían a 3 senadores de tener la mayoría calificada, es decir, muy muy cerca de tener la mayoría calificada, y cuestión que habrá que ver, ya que hay 2 senadores del PRD que como partido desaparecen y que no conformarán una coalición, y veremos qué decisión toman estos 2 senadores en torno de a qué fracción o grupo parlamentario se suman, y eso será muy importante. Pero la discusión más en el fondo, que ha transcurrido en estas, yo diría, prácticamente 8 semanas, es el tema de cómo va a quedar integrada la Cámara de Diputados. Y se habla mucho del tema de la sobrerepresentación. Ya lo mencionaba yo anteriormente. El 3 de junio, la secretaria de Gobernación dijo, abrogándose facultades que no tiene, porque eso le corresponde a la autoridad electoral, que el grupo parlamentario de la coalición gobernante estaría integrado por 373 diputados. Eso significaría una sobrerepresentación del 20% al menos de los votos que emitió la ciudadanía para efectos de la integración de la Cámara de Diputados, ya que la votación que obtuvo representa el 54% de los votos emitidos. Y se estaría abrogando con 373 diputados el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se hará a consideración el próximo miércoles de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y aprobándose ese dictamen, 2 días después, es decir, el próximo viernes, el Pleno del Consejo General conocerá las resoluciones de esta comisión y votará cómo se integra la comisión. Sabemos ahora que afortunadamente, así lo diría yo, hay una deliberación importante en el seno del propio Consejo General, que por cierto no es nueva, viene desde la asignación de diputaciones en el 2015, en el 2018, en el 2021, y sobre todo ya en el 18 se detectaron que había asignaciones que estaban por encima de lo que es el espíritu de la propia Constitución, que si bien a la letra señala que la sobrerepresentación por partido político es del 8%, el espíritu, si uno lee en su conjunto la Constitución, los debates asociados a las reformas desde 1996 y confirmadas en la reforma del 2007, hablan de que ninguna fuerza política por sí misma, como partido o coaligada, tendrá la mayoría tal que por ellas mismas modifiquen sin más la Constitución de la República, que requiere para una modificación 2/3 partes, es decir, mayoría calificada para una reforma de esta naturaleza, lo cual es lógico, porque la Constitución es el gran pacto social de nuestra sociedad y debe tener para esos efectos, para modificarse, el consenso más amplio de todas las fuerzas políticas o de la enorme mayoría de las mismas. Por eso ese parangón, ese límite que para otros casos, para las legales, solamente se requiere el 50% más 1 de los diputados, pero para el caso de una reforma constitucional, ya que altera el pacto social, ya que modifica el pacto social, requiere al menos 2/3 partes. Ese es el espíritu. Y eso es lo que está en mano en una primera instancia del Instituto Nacional Electoral. El miércoles en su comisión, el viernes en el Pleno del Consejo. Y sabemos también, por otro lado, Manuel, que cualquiera que sea la resolución del INE, esta va a ser impugnada y tendrán los que quieran y procedan a impugnarla 48 horas para hacerlo. Es decir, el viernes se aprobará, el domingo a más tardar tendrá que impugnarse, porque él tendrá que tomar una decisión en definitiva la Sala Superior antes del 1 de septiembre, que es cuando se integra el Congreso de la Unión. De eso estamos hablando, Manuel.
Sí, dime. Antes Dime, del 1 de septiembre, Edmundo, hoy en la sede del Tribunal Electoral va a haber una audiencia pública, van a recibir los magistrados del tribunal a los integrantes del Observatorio Ciudadano que van a hacer planteamientos sobre la aplicación justamente de los límites de este artículo 54 constitucional a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Finalmente, Edmundo Jacobo, decida lo que decida el INE, pues la pelota y la decisión final va a estar del lado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque pues si unos se ven afectados u otros recurrirán indefectiblemente al máximo tribunal, que es el que dirá cuál es el argumento que se debe seguir para la asignación de curules. Así que, hijo, va a estar muy complicado y tendrá que ser una argumentación sólida, Edmundo Jacobo. A ver, legalmente, pues parece que no hay mucho para dónde hacerse. Habría que hacerse una interpretación del 54 constitucional por partido político, aplicarse ese criterio en caso de que decidieran los magistrados frenar esta pues enorme cantidad de diputados que tendrían Morena y aliados, y justificarla, ponderarla, argumentarla, y sería, digamos, una decisión inédita en atención a una realidad política, ¿no? Se habla de que hay esas dos dimensiones, Edmundo, política y legal. Efectivamente, Manuel, y lo dices bien. Hoy estará Observatorio Electoral frente a los magistrados. Magistrados, un grupo encabezado por Jorge Alcocer, que ha puesto sobre la mesa argumentos muy sólidos para hacer una lectura, como bien decía la jurisprudencia que en su momento la que era ministra, Olga Sánchez Cordero, en 1998 promulgó al respecto y aprobó la jurisprudencia al pleno de la Corte, en el sentido de que la Constitución, para estos efectos y para todos los efectos, diría yo, tiene que leerse en su sentido integral, no literal, en su sentido histórico y en su sentido teleológico. Y aclaremos esto, teleología es muy claro qué quiere decir esta palabra que puede parecer muy dominguera, para decirlo de manera coloquial. Quiere decir qué intención tenía el legislador al momento de hacer un cambio en la Constitución, al momento de plasmar un cierto fraseo en la Constitución. Eso quiere decir teleología, es decir, qué se buscaba con ese fraseo. Y eso lo puede uno encontrar en las deliberaciones del Congreso, y hay que leer más allá de la letra, de los párrafos de un artículo de la Constitución, sino el contexto en el cual se dio este cambio. Pero bueno, efectivamente tú lo dices bien. La última palabra la tendrá el tribunal. Sin embargo, la decisión del INE no es menor, Manuel, porque no es un mero trámite, porque yo espero que el INE fundamente la decisión que tome. Y estos fundamentos, esta deliberación, estas consideraciones tienen que ser consideradas por los magistrados. Los magistrados y las magistradas no pueden decir, bueno, lo que dijo el INE, olvídense de ello, aunque ellos tengan la última palabra y su palabra sea definitiva e inatacable, así está definido en la norma, pero tienen que considerar la argumentación de todos los actores políticos para tomar una decisión definitiva más allá de su lectura de la propia Constitución y de la norma electoral en la materia, y sin duda tendrá que tomar en consideración los argumentos que ponga el INE sobre la mesa. Es decir, lo que el INE resuelva el viernes próximo va a poner argumentación que será pública y que tendrá que considerar el tribunal en la decisión que finalmente tome. No puede ser solamente letra muerta. De manera tal que este miércoles la comisión tiene una decisión muy importante. El viernes el INE y 4 días después el tribunal tendrá que estarse pronunciando a partir de las impugnaciones que presenten los actores. Sí, no es baladí lo del INE, ¿no? Pero ellos aprobaron en 2023 una serie de lineamientos en la materia y pues parece complicado, al menos, Edmundo, que vayan a ir en contra de los lineamientos que han aprobado, sobre todo cuando ya consejeros pues se han pronunciado por ir adelante con lo que ya se aprobó, ¿no?
Sí, lo recuerdas muy bien. En diciembre del año pasado, en diciembre del 23, el Pleno del INE aprobó una serie de lineamientos para, a partir de los cuales pronunciarse en esta materia. Estos lineamientos, y qué bueno que traes a colación el tema, sobre todo se detienen en una cosa bien interesante, Manuel, que es lo que se ha llamado la militancia afectiva. Que esto es algo que se empezó a ver desde el 2015, se vio en el 18 y sobre todo se aprobó ya desde el 21 y se corrigió de alguna manera en el 21. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es el hecho de que un partido mayoritario presta, digamos, militantes a los partidos coaligados para obtener por la vía de la representación proporcional más diputados de los que podría obtener por mayoría relativa y no rebasar este tope de 300%. Lo explico de una manera muy gráfica y para no meter a los actuales contendientes en esta conversación. Vayamos al 2015. Esto fue lo que se conoció como los famosos diputados sandía. En aquel momento, el Partido Verde estaba aliado con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué pasó en el 2015? Militantes priistas se postularon como si fueran militantes del Partido Verde. ¿Para qué? Para lograr entonces que el número de diputados de mayoría relativa del PRI fueran menos y en la repartición de diputados de representación proporcional lograran más diputados. Desde ahí se empezó a detectar el problema y se habló de los diputados sandía, es decir, eran verdes por fuera, o sea, del Partido Verde, y rojos por dentro, eran militantes del PRI. Desde ahí se empezó a detectar que esta situación pasaba. Bueno, lo mismo tenemos ahora. Tenemos militantes de Morena que están siendo siglados, se dice en la jerga electoral, es decir, postulados por el Verde o por el PT, y que realmente son militantes de Morena. Esta consideración tendrá que hacerla el INE desde el miércoles y sobre todo el viernes para ver si identificaron que hay realmente militantes de Morena que están pasándose como si fueran militantes del Verde y del PT, y tendrán entonces, como se hizo ya en el 21, y esto es un antecedente muy importante, restarlos y colocarlos realmente en donde corresponden, donde han sido militantes, dirigentes, y más hay evidencia de que su militancia no está ni en el Verde ni en el PT, sino está en Morena. Es toda esta serie de distorsiones, diría yo, estos actos de fraude a la ley, dirían los juristas, pues tiene que corregirles la autoridad administrativa y también considerarles la autoridad jurisdiccional. Es decir, tiene que corregirlo el INE, hacerlo ver y además considerarlo el Tribunal Electoral. Estas y otras consideraciones que están en el acuerdo que tú recuerdas bien, pues se aprobó en diciembre pasado, tendrán que tomarse en consideración en estos próximos días. Pero además no solamente eso, el acuerdo de diciembre no amarró las manos a nadie para, si vienen pruebas supervinientes, dicen los abogados, ponerlos sobre la mesa y considerarlos, e igual como revisar la lectura de la propia norma. El hecho que haya precedentes, y si estos precedentes no se aplicaron de manera correcta, no es obviedad para que no se corrija lo que tenga que corregirse hacia futuro, porque lo que está en juego aquí es la representación de la sociedad toda, y yo creo que queremos, Manuel, que la sociedad mexicana, que es diversa, compleja, plural, esté representada en la Constitución, y más cuando va a tener en sus manos modificar eventualmente el pacto social que nos hemos dado a través de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues ahí está el tema, Edmundo Jacobo Molina. Como siempre, muchísimas gracias y seguimos conversando. Manuel de Santiago, un placer, un abrazo a Carmen, muchísimas gracias, muy buena semana.